¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro Médico, compartiendo con ustedes temas de salud como habitualmente lo hacemos. Y hoy acompañada de un panel de lujo como siempre para abordar un tema un tanto preocupante, ¿sí? Se trata nuevamente del COVID, pero se trata del síndrome post-COVID, o a mí me gusta llamarlo más bien la recuperación post-COVID. ¿Cómo hacemos los que padecimos o los que transitamos la enfermedad? ¿Qué medidas debemos adoptar o qué medidas debemos tomar como para, digamos, minimizar el impacto que ha tenido la enfermedad en nuestro organismo? Por eso, esta noche convoco a profesionales que van a hablar del tema. Ya mismo los saludo. Les agradezco infinitamente el estar acá con nosotros. La doctora Gabriela Argüello, ella es endocrinóloga. Ella nos acompañó una vez, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Hola, Lilian, ¿cómo estás? Hola al público. Le agradezco muchísimo por la invitación. Muy feliz de estar acá nuevamente. Gracias, doctora. Y un amigo también de años y que, bueno, él viene de la Argentina, pero ya me prometió que se radica acá porque es un profesional de primera línea y realmente estamos muy contentos de que venga a trabajar definitivamente acá. Se trata del doctor Guillermo Scheidegger. Él es doctor en Ciencias del Deporte. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Hola, Lilian, gracias por la invitación y un gusto verte y estar en este programa. Muchas gracias por estar. Y también a la licenciada Kerstin Wills, que ella es nutricionista del consultorio médico NutriSlim, que ya también nos ha visitado recientemente y la volvimos a convocar. ¿Qué tal, Licen? Hola, muy bien. Gracias, Lilian, por la invitación. Un gusto volver a estar en tu programa. Y bueno, y vamos a hablar de este tema. ¿Podríamos decir síndrome post-COVID? ¿Se da el síndrome post-COVID? Ya que hay gran cantidad de gente que ha tenido o ha transitado la enfermedad y hoy se encuentra como, por ejemplo, que no ha recuperado totalmente el olfato o se siente cansado, se siente como que no tiene la suficiente cantidad de energía como tenía antes de enfermarse, doctora. Sí, la síndrome post-COVID es algo que se está viendo con bastante frecuencia. No existen todavía criterios bien definidos porque es algo nuevo que se está estudiando todavía, pero se le define como la persistencia de los síntomas luego de 3 semanas de los síntomas agudos hasta luego de 3 meses. Hay personas que mantienen sus síntomas hasta inclusive después de 3 meses de haber tenido los síntomas agudos. Entre los principales está la fatiga, el cansancio, problemas, síntomas pulmonares como tos, falta de aire, también problemas neurológicos. Algunos se quedan con su pérdida de olfato, pérdida de gusto y también a veces con un poco de pérdida de memoria o con síntomas gastrointestinales, entre otros, ¿verdad? Pero sí existe, es algo que se está viendo más comúnmente en personas que tuvieron COVID moderado a grave. Son las personas que más se quedan con estos síntomas a largo plazo. Ya, a grave serían los que estuvieron internados en terapia intensiva. Exactamente, los que tuvieron, casi la mayoría de los que tuvieron en terapia intensiva se quedan con estos signos y síntomas a largo plazo. Entonces hay que tener un cuidado especial. Mira. Bueno, y a nivel muscular, a nivel del aparato osteomuscular, ¿cómo nos quedamos, doctor? Vos sabés que tiene mucho que ver, Lilian, su condición física previa al COVID. También. Por eso siempre, cuando hablamos en términos de salud, la importancia de la condición física ante cualquier situación. El grado, si estuvo internado, qué síntomas tuvo. A partir de esa situación y de los chequeos preventivos post-COVID, podemos empezar a implementar un plan de actividad física teniendo en cuenta siempre esa condición física de base, que fue determinante en su momento, ¿sí? De todas maneras no podemos decir que hubo una estandarización, porque a unas personas le afectó en mayor medida, a otros en menos. Deportistas de alto rendimiento cayeron totalmente su condición física. Claro. Increíblemente, porque generalmente, discúlpame, pero se decía de que la gente que tenía una inmunidad alta al hacer más ejercicio, y obviamente son los que menos impacto iba a tener la enfermedad en su cuerpo, pero no fue así. La palabra que siempre se maneja con relación al COVID es que es un virus muy caprichoso. No está determinado todavía. Complicado. Claro, no se lo pueden causar en determinados estadios, porque fue tan amplia la variedad y de diferentes maneras actuó que todavía no se definen muchas cosas.
Si lo miramos con el vaso medio lleno, hay mucha información que está surgiendo ya desde hace 1 año y medio en la que podemos investigar y desarrollar y aplicar. Pero como bien dice la doctora, hay mucho todavía por hacer y por entender. Totalmente. El patrón de conducta del virus fue muy variable y bueno, y esa incertidumbre que ha generado es lo que hoy a la ciencia incluso todavía la tiene en vilo. Así que vamos a continuar nosotros también expectantes a ver qué es lo que se va descubriendo. Pero la línea de inmunidad siempre es importante, esa primera línea. Y esa primera línea se habla ya a partir de la buena alimentación, licenciada Kerstin, ¿no? Así mismo, en el consultorio ponemos especial énfasis en lo que es la buena alimentación, trabajando con la medicina ortomolecular y por mi parte con la nutrición funcional. Ayudamos al paciente a iniciar un estilo de vida saludable. Lo ideal, obviamente, es que el paciente ya antes de haberse contagiado con COVID haya tenido hábitos de alimentación saludables. Tenemos un montón de pacientes que vinieron con enfermedad de base, con un importante grado de sobrepeso, inician un estilo de vida saludable, luego de un par de semanas o meses tienen el COVID y no les da muy fuerte. Es como una gripe, digamos, le da una gripe un poquito fuerte, pero sin ningún problema, sin ningún daño, vuelven a recuperarse. Eso obviamente sería lo ideal, ¿sí? Claro. Sin embargo, cuando nos viene un paciente con hábitos alimenticios no muy ideales, pero le gustaría mejorar, ver cómo reducir esos efectos causados por el COVID. Entonces empezamos a enseñarle que para tener una inmunidad fuerte, para recuperarse de ese COVID, lo que tenemos que hacer es, trabajamos con las 5 R de la medicina funcional. Son 5 palabras con la letra inicial R. La primera R sería retirar. Sería la R más importante que explicamos al paciente. Retirar, debemos retirar o al menos reducir lo que son agentes agresores al organismo, agentes estresantes. Un estrés no es solamente un estrés emocional, mucho trabajo, alguna noticia mala, es un estrés. Sin embargo, el peor estrés que podemos sufrir es el causado por los alimentos. Alimentos agresores causan un estrés al organismo, un estrés interno, un estrés fisiológico, estrés oxidativo. Entonces, la R número 1 de la medicina funcional y la más importante es retirar o al menos reducir. Reducir el consumo de carbohidratos, no consumir exceso de carbohidratos, aunque sean cereales integrales y todo, debemos cuidar porque aún así son carbohidratos. Claro, porque la mayoría de las personas piensan que porque son integrales son inofensivos y se puede consumir en cantidad. Así mismo, eso vamos enseñando, que no es así, debemos cuidar muchísimo a los carbohidratos. En estos tiempos modernos no podemos darnos el gusto de excedernos con los carbohidratos, aunque sea integrales. Claro. Debemos mantener una glucosa en sangre óptima, independientemente de que sea o no sea diabético. Si la glicemia empieza a subir por más de 130, ya empieza a debilitarse el sistema inmune. Entonces, retirar y reducir los agresores, los carbohidratos. Vamos a continuar entonces con la R porque creo que tenés más datos para agregar de la R y luego de las 4 R restantes. ¿Sí? Para que la gente también vaya tomando nota y pueda cambiar su estilo de vida, que bienvenido sea, no solamente, digamos, para bajar de peso y verse bien, sino para cuidar la salud, porque la salud es lo más importante. Me permiten una breve pausa comercial, vamos a hacer para cumplir con nuestros auspiciantes, agradeciendo, como siempre, a Bioepic Pharma, calidad e innovación por apoyar este segmento, y vamos a ir al corte y recordarles que estamos en Rakiura, este lugar precioso, Rakiura Resort, que les invitamos a conocer en familia o en pareja si quieren, un lugar paradisiaco y no prácticamente, estamos en Luque, pero no lejos del microcentro, no lejos de Villamorra ni del área metropolitana, así que péguense una vueltita por Rakiura. Vamos al corte y volvemos enseguida.
Volvemos con Foro Médico, hoy hablando de cómo recuperar la salud post-COVID. Un tema muy importante porque quien más, quien menos hemos transitado la enfermedad y bueno, y nos ha costado recuperar la salud. A muchos sí, a otros no, y otros han tenido situaciones bastante difíciles porque han tenido recaídas. Y en eso me quiero detener. ¿Eso se puede dar? De tener recaída, de mantener los síntomas o de volver a tener COVID. Recaídas, luego de salir de terapia han tenido una recaída nuevamente. Salieron de terapia, estuvieron bien y vuelven a recaer. Y requieren de vuelta a internación. Puede pasar, no necesariamente por culpa del COVID, pero justamente a veces porque mantienen los síntomas o también porque empiezan a tener otras enfermedades. Complicaciones. O complicaciones, también. Exactamente. Sí, exacto. Por ejemplo, existe una respuesta inflamatoria muy intensa para atacarle al virus, ¿verdad? Que despierta el virus, y eso puede atacar, por decirlo así, a otros órganos, principalmente el pulmón y el corazón, ¿verdad? También la sangre se queda con una coagulación y a eso puede generar trombos, entre otras cosas. Eso es lo más común, lo que más he oído. Entonces, ese tipo de complicaciones se pueden dar un poco tardíamente y hacer que la persona vuelva, pero principalmente porque la persona se queda muy debilitada, entonces se queda también predispuesta de repente a tener otras infecciones o también de repente recibió altas dosis de corticoides y no se le desmamó de una manera adecuada, entonces se queda con algo que se llama insuficiencia adrenal que le predispone a tener cualquier infección y a veces neumonías bacterianas se sobreponen a ese pulmón que ya está debilitado por culpa del COVID. Son cosas que pueden verse y las personas a veces necesitan volver a internarse por complicaciones, ¿verdad? No necesariamente por tener otra vez COVID, pero sí por sufrir las consecuencias de lo que dejó el COVID, porque el COVID deja el cuerpo muy dañado, muy inflamado y hay que tener cuidados, ¿verdad? Con eso. Por eso las personas que persisten con síntomas post el alta tienen que tener un acompañamiento muy de cerca y de repente hacerse algunos estudios específicos para mantener el control y evitar problemas más graves. ¿Cuáles son los controles puntuales que tendría que hacer la persona? Sí, yo le aconsejo que principalmente mantenga el control pulmonar. Tiene que buscar un equipo multidisciplinar. Un neumólogo, por ejemplo. Un neumólogo, un cardiólogo para ver el corazón. Sí. En mi caso, un endocrinólogo para nosotros ver cómo está su azúcar, para ver cómo está su cortisol, para ver también cómo está la tiroides, porque yo vi casos de gente que despertó problemas tiroideos, a veces transitorios, a veces definitivos post-COVID. Hay gente que desenvuelve diabetes post-COVID también. Enfermedades autoinmunes a veces también se desenvuelven por esa respuesta inflamatoria muy intensa que despierta el COVID, ¿verdad? Un neurólogo también a veces, principalmente si mantiene el dolor de cabeza o el tema del gusto y del olfato. Del olfato, porque hay gente que lo deja pasar. Incluso dice, hace 6 meses que no tengo olfato y tengo problemas cognitivos, tengo problemas para recordar, no tengo la rapidez mental que tenía antes. Y es como que lo da por natural y piensa que naturalmente puede volver. Eso no es tan así, ¿no? No, debería buscar a un neurólogo, a un especialista, hacerse estudios específicos, ver si realmente es solo una secuela post-COVID, o sea, hay otras cosas que el COVID despertó, por decirlo así, porque ahora no se sabe muy bien el mecanismo fisiopatológico. Puede ser que la persona ya tenía una predisposición y el COVID medio que le ayudó, ¿verdad? Claro. No se sabe muy bien, entonces por eso es bueno buscar ayuda, un especialista para investigar y descartar otras cosas, ¿no? Gastrointestinal, también hay gente que se queda con diarrea crónica, gravísima, que a veces se quedan desnutridos y ahí viene la cascata, porque la persona se queda debilitada, ¿verdad? Sin músculo, porque ya estuvo internado varios por mucho tiempo. Claro. Su alimentación empeoró muchísimo. Claro. El primero que sufre la respuesta inflamatoria es el músculo. Entonces la persona se queda en un estado que conocemos como sarcopénico, poquito músculo y mucha grasa. Ahí se queda debilitado, desnutrido, con hipovitaminosis. Ahí empieza, ¿verdad? Empieza decir, un efecto cascada. Exactamente. Y empieza a desestabilizarse nuevamente todo el organismo. Sí. Y ese tipo de personas tienen que buscar un equipo multidisciplinario. Claro, y por eso este equipo que tenemos acá es fantástico. Tenemos todos los profesionales y acá está el doctor justamente Guillermo también para hablar del tema. ¿Cuán importante es tener en cuenta la pérdida de masa muscular? ¿Qué implica la pérdida de masa muscular? Te pregunto directamente eso para que la gente entre ya en contexto con este tema. Imagínate que, Lilian, en situaciones normales,
Siempre la sarcopenia, como dijo la doctora, se daba en edades de adultos mayores, personas con alguna enfermedad metabólica específica. Hoy la sarcopenia está totalmente instalada. ¿Sarcopenia es pérdida de masa muscular? Exactamente, es la pérdida de masa muscular. Entonces, desde la actividad física, de la prescripción de planes de actividad física, hay que combatir dándole en primera instancia tonicidad muscular para que no se siga perdiendo esa masa muscular. ¿A partir de qué edad se empieza a perder masa muscular? En términos generales, hay dos condiciones que en nuestra genética ya la tenemos incorporada, que a medida que vamos aumentando en edad, vamos aumentando en peso, en lípidos, en grasa corporal. Naturalmente vamos aumentando. Claro. Por una cuestiones fisiológicas, no viene al caso, y por otro lado, así como aumentamos nuestros lípidos, nuestro depósito de grasa, perdemos masa muscular. Es decir, es un ida y vuelta. Claro. Entonces, es ahí donde actúa la actividad física para compensar esa condición natural que se da en el cuerpo. Lo que pasa es que hoy hablábamos, fíjate, Lilian, que es muy importante que cuando uno habla de prescripción de actividad física, habla de mejorar la calidad de vida, no habla de grandes extremos. Habíamos dicho que los extremos son malos. Totalmente. Simplemente buscar la actividad física para dar mejor calidad de vida. Y hoy en día la actividad física puede ser incorporada independientemente de la patología, independientemente de la enfermedad de base, un post-COVID, pero tratada como un plan de acción, ¿sí? No como tengo disponibilidad hoy 2 horas para hacer actividad física y voy y termino muerto porque aproveché el tiempo de la actividad física. Si no es programada, si no es dirigida, Claro. si no se buscan objetivos específicos, es muy difícil que el cuerpo se adapte. El cuerpo es sabio, pero también necesita que lo cuidemos. Claro, no es porque más hago. No. O sea, En la actividad física es totalmente contraproducente. Exacto, Totalmente, todo sí. exceso. Hay dos es cosas que negativo. se ven muchísimo cuando la gente abusa de la actividad física. Hablando en términos de personas sedentarias que se vuelcan a la actividad física por prescripción, es decir, derivaciones médicas, que piensan que hacer más tiempo, más días, más horas va a beneficiar al organismo, y es totalmente contraproducente porque desembocan en dos cosas fundamentales que son lesiones y frustración porque no se cumplen los objetivos. Totalmente. La gente va al gimnasio y se pasa 2 horas y en realidad quizás con 40 minutos está totalmente compensado el cuerpo para ese estímulo. Hay cosas que se tienen que cambiar, el paradigma de la prescripción de la actividad física. Y fíjate que vos que te hablo de actividad física, ejercicio, no hablo del deporte, es un apartado muy importante, pero en definitiva para hablar de calidad de vida tenemos que hablar de ejercicios físicos. Ejercicio físico, es cierto. Bueno, luego de la pausa vuelvo con la licenciada porque se me agotó en este bloque, se extendieron realmente mucho, pero fue importante, también por eso a veces no los corto porque es importante la idea que están planteando y bueno, y quiero que la audiencia se nutra de toda esta información porque no todos los días tenemos así la oportunidad de estar con profesionales así brillantes como ustedes, entonces los queremos reaprovechar. Vamos a ir a la pausa comercial recordándoles siempre que estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, búsquennos como Educanal PY y está toda la grilla también de la programación, así que pueden disfrutar y pueden ir viendo ahí todos los programas que tenemos para ofrecerles diariamente. Vamos al corte y ya volvemos.